tema muy recurrente cada año que se presenta el PGN al Congreso, ¿verdad? Y empieza el estudio en la bicameral, básicamente en estas audiencias que la bicameral le da a cada uno de los organismos, se presentan estos pedidos eh, de más recursos, ¿verdad? Por un lado, nosotros entendemos, ¿verdad? Como entidades, cada una seguramente, como bien lo está diciendo, siempre van a tener más necesidades, o por lo menos dentro del punto de vista de la misión de cada entidad, van a buscar seguramente mayores recursos para poder cumplir de una mejor manera, que por un lado es entendible, pero por otro lado también lo que siempre decimos nosotros desde Hacienda es que este presupuesto se construye sobre la base de unas estimaciones de ingresos, y esas estimaciones de ingresos nos dan un resultado en las diferentes fuentes, ya sea la parte de los ingresos tributarios y no tributarios, que es lo que finalmente distribuimos entre todas estas entidades. Entonces, más nosotros podríamos, a través de estos pedidos, dar más recursos, ¿verdad? Porque finalmente la estimación sale de un análisis científico, estadístico, y no tenemos más recursos de lo que están disponibles, ¿verdad? Entonces, siempre nosotros tratamos de explicar esto. Primero las entidades en el momento en que se construye el presupuesto, y ya después, una vez que están en el Congreso, seguimos tratando de hacer llegar este mensaje, ¿verdad? Que de los ingresos, la torta es una sola. Entonces, por más que ellos vayan a pedir al Congreso, y como bien estaba diciendo, es un poco peligroso, sobre todo en la medida de que se aumenten los ingresos que por encima de lo que estimamos nosotros de una manera técnica. Ese es el principal riesgo. Por eso pedimos siempre que se respeten los topes. Después también está la facultad, obviamente, del legislativo en esta etapa de poder analizar cada uno de los presupuestos y hacer reasignaciones, ¿verdad? Que está dentro de sus facultades, aunque también eso puede ser peligroso porque cuando uno toca la estructura de una entidad sin un criterio, puede dañar el proceso de ejecución, los fines que tenía esa entidad. O sea, lo que voy es, si le quita un ministerio para darle a otro, sin un análisis exhaustivo del impacto que podría tener esa reasignación, obviamente que puede ser muy peligroso para esas entidades. Son esos los riesgos que estamos sujetos en esta instancia de análisis. Bueno, hay instituciones que están pidiendo 35.000 millones de guaraníes más, 40.000 millones de guaraníes más. Hay quienes concretamente están pidiendo más cargos o recursos para aumentos salariales. A ver, ¿cómo se toma esto en el sentido de que estamos en un segundo año de pandemia, mucha gente todavía está sin trabajo y estos titulares de entes tienen la cara para ir a pedir ese tipo de asignaciones que finalmente van a terminar pagando los contribuyentes, que son los que somos, ¿verdad? Todos juntos, los que financiamos a través de directa e indirectamente nuestros impuestos? Entonces, ¿cómo se puede permitir, cómo se puede dar, digamos, es un golpe, es inmoral inclusive? Hay una respuesta que después, por lo menos en privado, se le da a esa gente que va y pide cargos, que pide aumentos salariales o más beneficios de lo que hoy ya tienen. Sí, mira, la ley que nosotros en el decreto de lineamientos del presupuesto que sacamos en el mes de abril, ya las entidades de antemano saben que no pueden tocar no hay aumentos salariales previstos, con las excepciones que hubo siempre del personal de blanco para este año. Pero el resto de las entidades, en el decreto de lineamientos ya se establecía que no podían establecerse ningún tipo de incremento salarial. Por eso seguramente en esta instancia hacen estos pedidos, ¿verdad? Y obviamente para nosotros eso es lo más peligroso. De todos los pedidos que pueden hacer de incremento en el Congreso, la parte salarial es lo más complicado porque eso es 100% rígido. Si hablamos de gastos misionales que las entidades van a pedir, uno puede entender porque quiere obviamente profundizar la acción misional de esa entidad, pero cuando van a pedir aumento salarial o crecimiento de sus planteles, eso automáticamente son gastos rígidos y requieren de un esfuerzo adicional que no tenemos, porque como les decía, los tributos, los ingresos están dados en base a estimaciones, y si se incrementa la rigidez del gasto, eso nos complica absolutamente, ¿verdad? Obviamente, en todas las decisiones que tomamos en el Ministerio de Hacienda, en los decretos, estamos estableciendo estas restricciones. También las decisiones del equipo económico son muy claras al respecto, ¿verdad? De no otorgar incrementos salariales. Entonces, siempre estamos dando estos mensajes, más que advertencia, tratamos de explicar y hacer entender, y más todavía en este momento que estamos saliendo de una pandemia. En realidad todavía esos efectos los vamos a sentir, por más que Dios quiera no tengamos más ningún tipo de segunda ola, tercera ola, pero aún así, aunque no tengamos,
esto nos va a llevar por lo menos 2 o 3 años recuperarnos. Entonces, hablar de incrementos salariales, hablar de aumentar los anexos de personal en este momento realmente es totalmente fuera de lugar, salvo algunas excepciones muy puntuales que se puedan analizar eventualmente, ¿verdad? Pero como regla general, y como te decía, ya en el mes de abril pusimos esos lineamientos en el decreto.